Bueno, ahí estamos probando mientras hace la hora. Buenas noches a todos. No sé si se escucha bien, ahí como... Muy bien. Bueno, seguramente se irán sumando ahora hasta que sea las 20 horas. Estamos probando el sonido y la imagen. Así que bueno, a ver si hay algunos conectados. Muy bien. Vamos a ver si están... Ya lo están viendo algunos. Perfecto. ¿Hay algún amigo que esté mirando? Que me confirme si se está escuchando, se escucha bien, se ve bien, se corta como se ve. En un ratito estamos comenzando. Bueno, ahí se van sumando algunos amigos. Espero que se esté escuchando bien. Ahí que vayan confirmando mientras van entrando. Perfectamente. Dice Gustavo, bueno, gracias. No sé cómo estará saliendo. Perfecto. Bueno, ahí se van conectando algunos amigos. Bueno, muy bien. Estamos esperando la orden del secretario general. Cuando dé la orden, arrancamos. Bueno, no sé si ahí entonces estaría compartiendo. Ya vamos a arrancar, ¿eh? Estamos acomodando un poco la imagen y sonido y que se pueda compartir también en los muros. La idea es de CGT regional.
Bien. Hay algunos que están con los quehaceres domésticos y mandan fotos con las tareas no remuneradas, así que ahora se está valorando muchísimo. A ver. Bueno, de a poco se van sumando. Bueno, ahí está. Bueno, se está compartiendo desde la regional CGT Gualeguaychú. Así que bueno, vamos a... Perfecto. Bien. Bueno, antes que nada, vamos a comenzar. Y antes que nada, vamos a hacer una aclaración. Obviamente, no estamos haciendo amigos de las tecnologías. No sabemos cómo va a salir definitivamente esto, pero bueno, es una prueba que estamos haciendo. Van a lo que todos puedan ver, tienen que entrar, por supuesto, en publicaciones ahí en CGT Regional Gualeguaychú. Y ahí van a poder ver esta transmisión en vivo. Bueno, así que vamos a comenzar ya por el horario. No queremos hacerlo esperar y por respeto a lo que se acaban de conectar, vamos a ir comenzando. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a este taller respecto de la actualidad de la normativa en derecho del trabajo con los distintos DNU que se han ido sancionando. La verdad es que esto es una iniciativa por parte de la CGT Regional Gualeguaychú, que bueno, por varias inquietudes y varias cuestiones, también era necesario empezar o comenzar a charlar sobre estas cuestiones que están sucediendo por varios reclamos y situaciones que se han planteado de parte de los trabajadores. Por eso agradezco a la CGT Regional Gualeguaychú por iniciativa y por parte de su secretario general, Claudio de los Santos, a los compañeros también de Modo Obrero que seguramente están transmitiendo ahora, que es un programa radial que tenemos los miércoles a las 20 horas por FM Inclusión 102.3. Y bueno, vamos a hacer, antes que nada, una aclaración previa, antes de comenzar a analizar los distintos decretos de necesidad de urgencia que se han ido dictando, la resolución del Ministerio de Trabajo con respecto a los contratos de trabajo y su vigencia. Entonces, la aclaración previa es más que nada de honestidad intelectual, desde donde uno habla, desde donde uno se posiciona, ¿no?
porque uno lo hace desde un lugar como laboralista, como abogado de sindicatos. Somos un equipo jurídico con Eduardo Borén y María Vilche, que hacemos defensa de la parte trabajadora. Entonces, desde ese lado, de ese ángulo, como laboralistas vamos a analizar los distintos decretos y resoluciones, y todo obviamente en el marco de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos, ¿no? Porque por ahí se ha dicho, pero se ha mal dicho en realidad, a veces con mala intención, de que se ha dictado un estado de sitio, lo cual no es cierto. Por lo tanto, las garantías siguen vigentes. Por eso vamos a establecer, para comenzar ya, que ya veo que hay varios conectados y se han ido sumando, más allá de los compartidos, no sé eso si los puedo ver, pero bueno. Bueno, el marco general y los antecedentes que hay que tener antes de empezar a analizar lo que son los distintos decretos de necesidad de urgencia. Primero que nada, como siempre decimos, hay que tener en vista el 14 bis. El 14 bis, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece que el trabajo en sus diversas formas, esto, atender esta cuestión que después vamos a volver sobre este concepto, gozarán de la protección de las normas o de las leyes, dice, ¿no? Pero en un sentido amplio. O sea que toda normativa, dice la Constitución Nacional, por el 14 bis, que se dicte respecto al trabajo, a las relaciones de trabajo, va a ser protectoria. Protectoria hacia quién, hacia los trabajadores y trabajadoras. ¿Bien? Sean públicos o privados. ¿Bien? Y dicen sus diversas formas. Después vamos a adentrarnos a analizar un poquito esta cuestión. Bien. Entonces, antes que nada tenemos el 14 bis, al cual vamos a volver siempre y nos vamos a referenciar para tener en cuenta lo que es el marco de lo que es las relaciones de trabajo, ¿no? Del derecho del trabajo. Luego también, con lo que respecta a los trabajadores del sector privado, con la ley de contrato de trabajo, la ley 2744, que vamos a tener en cuenta también, y que después vamos a ver en los decretos se suspenden algunos artículos de esta ley. Los pactos internacionales, por supuesto, de derechos humanos, el PIDES, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los principios del derecho del trabajo, que por supuesto siempre están presentes, ¿no? Este taller, la idea es, en este marco que estamos hablando, de normativas, pero tratar de hacerlo lo más llano y más práctico posible para que todos podamos entender, porque esto está apuntado para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Bien? Obviamente que hay cuestiones por vicios de profesión, de que seguramente algunas cuestiones van a ser muy técnicas o por ahí, bueno. Por eso al final de esta transmisión vamos a leer las preguntas que ahí van, que veo que hay comentarios. Esos comentarios vamos a ir respondiendo a las preguntas que se vayan haciendo a medida que vayamos avanzando con esta conferencia. La idea es hacer la exposición del análisis de distintos decretos de necesidad de urgencia y luego sí pasar a las preguntas. Total, tiempo creo que tenemos, por lo menos en esta cuarentena. Así que bueno, el marco general, como decía, el 14 bis, la ley de contrato de trabajo, los pactos internacionales, y también inmediatamente, el antecedente inmediato que hay que tener en cuenta es la ley de emergencia pública, que es la ley 27.541, ¿no? Del 27 de diciembre del 2019, con el nuevo gobierno se sanciona la ley por el Congreso de la Nación, que establece un marco de emergencia pública que va a ser emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. O sea que ya veníamos por ley de la 27.541 en un estado de emergencia sanitaria y social, ¿no? Y económica, por supuesto. En ese marco, el 14 de diciembre del 2019 sale publicado en el boletín oficial el decreto 34/2019, porque fue el año pasado, que se estableció
la doble indemnización. ¿Se acuerdan que para los trabajadores del sector privado, al haber superado la tasa de desocupación, el 10,6%, o sea, haber superado los 2 dígitos, se estableció una doble indemnización por este decreto de necesidad de urgencia número 34/2019. Decreto que está vigente hasta el 14 de junio, ¿no? Esta doble indemnización en caso de despido. Después vamos a ir a analizar el tema de los despidos, sobre todo sin causa. Pero principalmente tengamos en cuenta, ¿no? Estamos en el 14 bis, la ley contra el trabajo, el pacto internacionales, la ley de emergencia pública 27541 del Congreso y el decreto 34 de la doble indemnización. Con todo ese marco, que ya estaba vigente en ese momento, viene lo que, o sea, se declara lo que es la pandemia por el coronavirus, decretado por la Organización Mundial de la Salud. Y en ese marco de pandemia, un estado, una situación totalmente de emergencia, una situación totalmente excepcional, se comienzan a dictar distintos decretos de necesidad de urgencia, los DNU. Muchas veces escuchamos DNU. ¿Qué es el DNU? El decreto de necesidad de urgencia, que está establecido en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que le da la potestad al Poder Ejecutivo que en cuestiones excepcionales, en la cual por cuestiones particulares el Congreso no pueda estar funcionando, o se tenga que resolver de manera inmediata por necesidad y urgencia, y responde a ese término, el Ejecutivo podrá dictar estas normativas que van a tener una jerarquía de una ley, ¿no? En realidad, en principio, tiene vedado el Poder Ejecutivo, dictar leyes, pero estos decretos de necesidad de urgencia lo hace por una cuestión de emergencia. Y esto está regulado también por la Ley 26.122. Esto para algunos que se quieran poner a leer y analizar la distinta normativa, pero la idea es hacerlo lo más concreto y que sea más fácil posible de entender. Bien, entonces, en un marco de pandemia, un marco excepcional, comienzan a dictarse estos decretos de necesidad de urgencia, ya digo, de vuelta, con jerarquía de leyes, por este artículo 99, inciso 3, por lo tanto no se está haciendo nada en contra de la Constitución o algunas cuestiones que se estuvieron hablando por ahí por algunos medios, por eso lo aclaro, y por eso aclaré desde un principio cuál es la posición laboralista de nuestra exposición. Y el primer decreto de necesidad de urgencia que se establece de emergencia sanitaria, que es el 260 del 12 de marzo, ¿no? Donde comienza todas estas cuestiones, al verse que ha habido fallecidos ya de coronavirus. Hoy estamos casi estamos llegando a 100 fallecidos. Y este 12 de marzo, cuando se decreta este decreto de necesidad de urgencia de 260, establece la emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria que ya venía de esta emergencia pública, de esta ley del diciembre del 2019, la 27.541, que ya lo había dictado el Congreso. Entonces, en el marco de esa ley del Congreso, el Ejecutivo saca este decreto de necesidad de urgencia, pero extendiendo esa emergencia sanitaria por un año. Y establece, en particular, y acá es donde empieza a aparecer lo vinculado con las relaciones de trabajo, los contratos de trabajo, en su diversa forma, sean de trabajadores públicos como privados, en el artículo 7, el aislamiento por cuarentena. Pero principalmente, cuando este decreto de necesidad de urgencia de 260 establece ese aislamiento, habla de las personas primero que tengan confirmado que tengan el COVID-19, que es la enfermedad, ¿no? El coronavirus que produce el COVID-19. Cuando haya casos sospechosos, cuando haya personas que tengan contactos estrechos con las personas que han sido afectadas por el coronavirus, o quienes provengan de países
afectados, ¿no? En su momento había una serie de listas de países que estaban afectados, o principalmente afectados, como Italia, España, Estados Unidos, China, y con eso se establecía un aislamiento, una cuarentena por 14 días para esas personas que venían de afuera. Y también, como decía, para las personas que tenían el coronavirus o estaban en situación sospechosa, tenían relación directa con una persona que haya contraído el coronavirus. Bien, ese es el primer decreto de necesidad de urgencia que comienza a enmarcar, esto es del 12 de marzo de este año. Luego, ahí inmediatamente, el Ministerio de Trabajo, con lo que respecta a las relaciones del sector privado, porque lo que hace el Ministerio de Trabajo de Nación regula, dicta resoluciones respecto del sector privado. Hay que tener en cuenta esa cuestión. Después, cada ejecutivo a nivel nacional, provincial o municipal establecieron distintas normas que después, si quieren, las comentamos, de asuetos, de cuestiones que establecieron en sus administraciones públicas, pero con respecto a los empleados públicos. Y así también lo hizo el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero ahora estamos enmarcándonos en la resolución del Ministerio de Trabajo que hace o que impacta las relaciones de trabajo del sector privado. Esta primera resolución fue la 202, también del 13 de marzo del 2020, o sea, ni bien salió el decreto de necesidad de urgencia 260, en ese marco el Ministerio de Trabajo establece la suspensión de asistencia con goces íntegros de los haberes de los trabajadores que estuvieran en este artículo 7 de este decreto 260 que establecía la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, trabajadores que estaban afectados por el virus, que tenían casos sospechosos, que eran contactos estrechos con esas personas, o que vinieran de países o países afectados, tenían la obligación de quedarse en su casa, realizar teletrabajo a aquellos trabajadores que podían, con el goce íntegro de los haberes. Bien. Después, el 16, estos son 3 días después, el 16 de marzo, el Ministerio de Trabajo establece la resolución 207, en la cual suspende, y acá lo hace más abarcativo, la obligación, ¿no?, de asistir de los trabajadores, y establece una cantidad, una categoría de trabajadores que no deben concurrir al trabajo, ¿no?, que estaban suspendidos de la obligación de ir a trabajar, con el pago íntegro del salario, y esto sigue vigente. O sea, tengamos en cuenta estas resoluciones que yo estoy haciendo mención, que después vamos a ir viendo cómo fueron algunas otras normas agregándose, pero que no perdieron vigencia. Ni la resolución 202 del Ministerio de Trabajo con respecto a lo que debían hacer cuarentena porque estaban afectados por enfermedad o porque venían de países extranjeros, o esta resolución 207 que establece en su artículo 1 que los mayores de 60 años, varones y mujeres, embarazadas o trabajadores y trabajadoras de riesgo, que sean por enfermedades crónicas, sean respiratorias, cardíacas, inmunodeficientes, diabéticos, asmáticos. Después, si quieren ver en la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, ahí van a ver las distintas categorías o excepciones de trabajadores que no deberían prestar tareas bajo ningún motivo, que después vamos a ver en aquellas actividades que están exceptuadas después del aislamiento obligatorio, ¿no? Pero esto es para todos los trabajadores, no tienen que prestar tarea, los mayores de 60 años, que no sean de servicios esenciales, las embarazadas, trabajadores y trabajadoras de riesgo, o sea, por algún tipo de enfermedad de base y que por lo tanto este virus los puede afectar, y los mayores de 60 años hace referencia porque tiene una mortalidad del 80%. O sea, menores de esa edad, el impacto es muchísimo menor y es mucho menos riesgoso que sea fatal el contagiarse del coronavirus. Pero para mayores de 60 años estamos hablando de un 80% de mortalidad. Así que tenemos ya un decreto 260, un decreto de necesidad de urgencia por el Ejecutivo Nacional de Emergencia Sanitaria,
la resolución 202 del Ministerio de Trabajo respecto de lo que deberían hacer cuarentena, la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, con estas excepciones, que también establecían en el artículo 3, esto no olvidar, que los progenitores y personas adultas responsables de niños, niñas o adolescentes con edad escolar, también dispensado de prestar tareas. ¿Por qué? Porque hubo una resolución 108 del Ministerio de Educación que suspendió las clases. O sea que a partir del 16 de marzo, por esta resolución 212, quedaban dispensados también esos trabajadores que tenían un hijo a cargo o algunos hijos a cargo o son adultos a cargo de menores en edad escolar, notificando simplemente al empleador de que estaba en esa situación. Si eran dos progenitores a cargo de esos menores, se justificaba la ausencia a uno de ellos. Pero siempre remarcamos esto, y algo que se ha aclarado, después causó algunas dudas, pero respecto de que deben pagar el salario íntegramente. Los empleadores deben pagar el salario de estas personas que están exceptuadas de prestar tarea, deben pagar el 100% del salario. ¿Bien? O sea, hay una protección íntegra del salario. Y eso está enmarcado, como decía hoy, en el 14 bis de la Constitución Nacional. Así, llegamos al 19 de marzo, a la noche, cuando, después de varias cuestiones que se venían viendo, y por recomendación de los profesionales, el Ejecutivo Nacional dicta el decreto de necesidad de urgencia 297, en el cual establece ahora sí el aislamiento social preventivo y obligatorio para todos. O sea, hoy hace un ratito habíamos visto que solamente algunos trabajadores con enfermedades crónicas, embarazadas, y mayores de 60 años estaban exceptuados, o con cargo de menores de edad escolar, estaban exceptuados de prestar tarea. Bueno, ahora se extiende a todo el mundo del trabajo, sea público o privado, el aislamiento social preventivo y obligatorio, estableciendo sanciones penales en caso de incumplimiento por parte de los ciudadanos que no cumplan con este aislamiento obligatorio. Y esto rige a partir del viernes 20 a las 00 horas. Cuestión que luego se prorrogó por el decreto de necesidad de urgencia 325 y siguientes que prorrogaron este aislamiento obligatorio. Pero acá, en lo que respecta a los trabajadores, tanto sector público como privado, el artículo 6 de ese decreto 297 dio excepciones a actividades y servicios que quedaban exceptuados de este aislamiento obligatorio. O sea, va a haber actividades que van a estar exceptuadas de este aislamiento social obligatorio. Entonces, tengamos en cuenta esta cuestión. Sí, ahí remarcan, ¿no? Siempre estamos hablando que frente a la obligación del aislamiento, para el ciudadano, para el trabajador y trabajadora, siempre está la contracara del deber de pagar el 100% de los salarios a los trabajadores como se venía abonando. Y esto se aplica a todas las actividades laborales, sean del sector privado o público, sean trabajadores de casa particulares, que era una cuestión que preguntaban, que no estaban exceptuadas por este artículo 6, trabajadores rurales, trabajadores de la construcción, sean cual fuere, estaban los empleadores obligados a pagar el 100% del salario. Entonces, mediante este decreto 297, establece en el artículo 6 excepciones de actividades y servicios esenciales, que de hecho podemos ver, hay una larga lista de actividades exceptuadas, pero tengamos en cuenta una cuestión. Acá el bien jurídico que se está protegiendo es la salud pública. Por tanto, cuando
estos decretos de necesidad de urgencia se van dictando son en el marco también de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, como en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que no puede ser restringido el derecho a circular libremente a no ser que haya una cuestión de salud pública. Y acá está el caso particular que la salud pública está en riesgo, porque estamos frente a una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y estos distintos decretos han tenido en vista esta cuestión. Por eso este decreto 297, que establece la obligación del aislamiento social preventivo, tiene en cuenta este bien jurídico protegido, ¿no? O sea, la salud de toda la población. Pero, obviamente entiende que ciertas actividades o ciertos servicios que no se pueden suspender por la vida diaria de las personas, ¿no? Entonces, en el artículo 6 establece las distintas excepciones que, bueno, no voy a enumerar todos, pero obviamente están en el decreto 197, en principio, que son las personas de salud, de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas, actividad migratoria, los trabajadores empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal, convocados para garantizar algunas actividades esenciales requeridas por esas entidades, o sea, que le da la potestad a los municipios de las provincias de establecer cuáles son las actividades que van a seguir prestando y cuáles no, y que organicen la administración y los servicios conforme a la necesidad. También establece la excepción para personal diplomático, personal que deban asistir a otras personas con discapacidad. Esto también va a cualquier ciudadano que necesite atender a una persona mayor, una madre, un padre, un abuelo que necesiten asistencia. También está acá la excepción de trabajadores de casa particulares respecto de cuidado de mayores de edad que no puedan satisfacer sus propias necesidades, ¿no? O sea, personas que están a cargo del cuidado de otra, ser asistidas, o de niños, niñas y adolescentes. También están exceptuadas las personas que por fuerza mayor tengan que realizar alguna cuestión, alguna actividad o algo, están exceptuadas también. Personas afectadas a los servicios fúnebres, a los entierros y cremaciones, eso normalmente es una actividad esencial y van a estar también exceptuadas del aislamiento. Las personas que trabajen en comedores escolares, comunitarios y merenderos también van a poder seguir prestando sus tareas, ¿no? Después vamos a hablar en qué marco se prestan esas tareas, ¿no? Porque la emergencia sanitaria sigue declarada y sigue vigente. Bueno, el personal afectado a obra pública, acá ha habido un poco de discusión de qué tipo de obra pública se hace referencia al decreto. Entendemos principalmente lo que tiene una función que no puede ser postergada, un puente, una construcción que tenga que ser necesaria, terminar los hospitales como lo están haciendo sobre todo en el Gran Buenos Aires, bueno, acá mismo en Gualeguaychú también. Actividades de producción y distribución de comercialización agropecuaria y sus insumos, por supuesto, y de pesca. También lo que son los trabajadores de telecomunicaciones, internet fija y móvil. Actividades impostergables del comercio exterior también está exceptuada. Por supuesto, la recolección y transporte y tratamiento de residuos, los trabajadores de higiene urbana, como en el caso acá de Gualeguaychú. Bueno, los servicios básicos, ¿no? De agua, electricidad, gas, comunicaciones, atención de emergencia, transporte público, reparto a domicilio, esto, ¿no? Que vemos acá una actividad que está muy precarizada, que son los trabajadores de delivery, que justamente muchos fuera del registro o sin los elementos de seguridad correspondientes, bueno, se lo establece como una actividad esencial y acá quería hacer un paréntesis porque justamente hay que aprovechar de que como vemos una actividad ha sido declarada esencial, bueno, veamos cómo podemos protegerlos más a estos trabajadores y trabajadoras que están poniendo el cuerpo, están en primera línea, enfrentando el coronavirus y se encuentran totalmente precarizados en RT, sin obra social,
que después seguramente lo charlaremos. Los servicios de lavandería también estaban exceptuados. Servicios postales, bueno, el tema del correo sigue funcionando, eso muchos han preguntado, distribución de paquetería también, estas compras que se hacen por internet, igual que entrega de servicios de comida. Después todo el tema de las guardias mínimas para el tema de yacimiento de petróleo y de gas, esto continuó también siendo servicio esencial, y lo de vigilancia y limpieza y guardia. También Casa de la Moneda, y después le da la potestad al jefe de gabinete de establecer otras decisiones administrativas que vayan ampliando este tipo de actividades que hemos visto. Me interesa ir alguna puntualizando algunas actividades porque llevan a la duda muchos trabajadores que han consultado. Repetimos, aquellos trabajadores que no están obligados a prestar tareas que no son de la actividad exceptuada tienen que cobrar 100% del salario. Algunos van a poder prestar tareas por telecomunicaciones o desde casa, como dicen, pero otras actividades no se ven, pero igualmente tienen derecho a percibir el salario completo. Después se amplía estas excepciones del aislamiento obligatorio, DNU 27, acordémonos, principales, y establece lo que son las industrias que no se pueden cortar la producción porque podría provocar un daño estructural, distribución de biocombustible, van a seguir operando las centrales nucleares. Los hoteles, también los trabajadores hoteleros, también respecto de lo que están adaptados para los servicios sanitarios. Esto entendamos sobre todo por parte de los sindicatos a nivel nacional, han puesto a disposición sus hoteles para el caso de que necesiten pacientes de bajo riesgo, necesiten estar internados o aislados. Bueno, todos los sindicatos a nivel nacional han puesto a disposición del Ejecutivo Nacional sus propios hoteles, ¿no? Como también hemos visto las distintas clínicas que tienen los gremios, como el caso de camioneros, que pusieron a disposición también, y otras clínicas que tienen también otros sindicatos, como judiciales, bancarios, comercio, han puesto a disposición del Estado Nacional para la atención de casos de coronavirus. También, bueno, opciones, trabajadores de protección contra contaminación, las curtiembres, bueno, como decía, ¿no? Los lugares de comida, ¿no? Estos para trabajadores de ultra, también, ¿no? Restaurantes, comidas preparadas, siempre y cuando se manejen con lo que es el delivery, ¿no? No la atención al público, no abierto a sectores de atención al público. Luego hubo otra resolución del jefe de gabinete, 450, que estableció la venta de materiales de la construcción. Esto se entiende porque si sigue habiendo construcción, se sigue necesitando de material, por supuesto. Algo que me olvidé decir también, obviamente, que estaban exceptuados lo que eran los supermercados minoristas que vendan alimentos, farmacias, ferreterías, veterinarias, lo que también repartan garrafas. Son elementos que obviamente que son esenciales para la vida diaria, ¿no? Como para tener en cuenta esas excepciones. Después se fueron ampliando, ¿no? Las mutuales cooperativas, la actividad notarial. La circulación también se va a aceptar las personas capacitadas que necesitan circular, ¿no? Sobre todo con el trastorno del espectro autista. Esta es una excepción que no habían tenido en cuenta y también se hizo. La prestación de los profesionales que tengan que asistir a personas con capacidad. Luego también se establece la actividad bancaria con atención al público, que fue uno de los problemas que comenzó a partir de que se empezó a habilitar. Hoy, principalmente lo que
que funcionan son los cajeros y la atención con turno de ciertas trámites, pero no hay cobros por anillas, por ejemplo. Los talleres de mantenimiento, o sea, de talleres mecánicos, de mantenimiento de automotores y motos, la venta de repuestos de los mismos, la fabricación de neumáticos, la venta de neumáticos, reparación de neumáticos y los artículos de librería. Entre otras excepciones, en realidad ya son más de 49 actividades, si no me quedo corto, exceptuadas que se fueron ampliando al artículo 6 de este decreto 297, pero que todos aquellos trabajadores que no están exceptuados no tienen la obligación de ir a prestar tareas, no los pueden obligar a ir a prestar tareas, es una obligación de ustedes, trabajadores y trabajadoras, de decir, no voy a trabajar porque ponemos en riesgo la salud pública, que es el bien que aquí se está protegiendo. Pero luego, por supuesto, vemos que esta situación de que muchos trabajadores decían, acá hay un decreto de urgencia que me obliga a quedarme en mi casa, y muchos empleadores insistían o presionaban a los trabajadores y trabajadoras para que continúen yendo a prestar tareas. ¿Por qué? Porque veían que tenían que pagarle el salario igual. Entonces, como tenían que pagar el salario igual, los convocaban a los trabajadores y no estaban exceptuados. Esto es un error y, de hecho, lo estaban incitando a cometer un delito. Porque en realidad es un delito incumplir con este aislamiento obligatorio del 297, este decreto de necesidad de urgencia. Entonces, muchos empleadores vieron que frente a no poder obligar a trabajadores a prestar tareas, comenzaron con el tema de la suspensión y los despidos. Bien, acordémonos que venimos de un marco de emergencia pública en lo social y en salud del año pasado, de la ley 27.541, de diciembre del año pasado. Teníamos el decreto 34 de la doble indemnización, esto sigue vigente, esta ley también sigue vigente, la 27.541. Y entonces los trabajadores se encontraban con la disyuntiva de decir, bueno, yo hago respetar mi derecho, mi obligación de aislar, de no prestar tarea, y mi derecho a cobrar íntegramente el salario, y los empleadores empezaron, para sacarse la soga del cuello, a despedir o suspender. Bueno, frente a esto hubo unas declaraciones del presidente Fernández respecto de algunos miserables, hizo algunas acotaciones, y por supuesto por pedido, principalmente una de las asociaciones que exigió este decreto que luego devino en el 239, es la prohibición de despidos y suspensiones. Bien. Con respecto, vuelvo un poco a lo anterior, del decreto 297 que da el aislamiento obligatorio, ahí la misma resolución del Ministerio de Trabajo 219, si quieren verlo, establece el pago íntegro del salario. Los trabajadores que van a prestar tareas en la excepción, por supuesto, cobran el 100%, y si hacen horas extraordinarias, por eso el 100%. Después, para aquellos trabajadores que no prestaban tarea y no pueden hacer trabajo desde su casa, se establece que son sumas no remunerativas, o sea, va a haber ciertos aportes, pero ciertas contribuciones que van a estar exceptuadas, que al trabajador en sí no le interesa. El tema es, lo importante es que cobre el 100% del salario. Obviamente que también esta resolución 219 del Ministerio de Trabajo establecía que aquellos trabajadores que debían prestar tarea igual, que estaban aceptados por el artículo 6 de este 297, debían tener las condiciones de seguridad e higiene correspondientes, que luego después la Superintendencia de Riesgo de Trabajo estableció ciertas conductas que deben tomar los empleadores y las ART para prevenir el contagio de coronavirus. Ahora bien, frente a toda esta normativa, ¿no? Venimos del 260, emergencia sanitaria, 202, 207, reducción del Ministerio de Trabajo de ciertas personas que estaban exceptuadas. Después se declaró este decreto de necesidad de urgencia 297 de la
social preventivo y obligatorio, con las excepciones que acabamos de decir, y la resolución del Ministerio de Trabajo 219 respecto a los trabajadores estar dispensados de ir a trabajar, que no sean esenciales, con el pago del 100% del salario. Y que también hemos visto, antes ahora de meterme a la prohibición de despido, distintas de necesidad de urgencia, vemos que hablan de figuras no dependientes como locaciones de servicio. Acá un poco el gobierno se está haciendo cargo o dejando entrever que hay trabajos o relaciones de dependencia encubiertos, porque si estamos hablando de figuras no dependientes o como locaciones de servicio, en realidad lo que está diciendo es, sí, sabemos que hay trabajadores erróneamente registrados o puestos como tributistas, en realidad son trabajadores en relación de dependencia, y por eso se hace, bueno, a esos también trabajadores tienen que garantizarle el cobro del salario. Entonces, que no sean doblemente perjudicados, que encima por estar fuera de registro, normalmente se dice, no tampoco cobren el salario. O sea, doblemente perjudicados, encima que están en negro, no cobran el salario. Bueno, acá la normativa siempre, en todos los decretos de necesidad de urgencia y la resolución de trabajo, habla no solamente de las relaciones de los trabajadores en relación de dependencia, sino también de estas figuras de locaciones de servicio, estos tipos de contratos que en realidad el Estado está haciendo que se encubren. No lo legitima, ojo, no legitima esa conducta de los empleadores que tienen trabajadores fuera de registro, pero los protege a los trabajadores justamente. Y acá vuelve de nuevo lo que decía, ¿no?, al principio del 14 bis, que dice el trabajo en sus diversas formas, ¿no? Cuando protege el trabajo en sus diversas formas, justamente estamos hablando también de actividades que por ahí no figuran como de trabajo, que obviamente los principios del derecho de trabajo dice que debe regir la primacía de la realidad, o sea, lo que realmente hay una relación de trabajo. Pero eso será una cuestión para desarrollar después, si quieren, pero sí están alcanzados por esta normativa y también tienen la obligación de abonar el salario de manera íntegra, también en aquellos trabajadores que no estarían registrados correctamente. Ahora sí, por ahí el decreto el decreto de urgencia que tuvo más impacto y que llamó más la atención fue este decreto de emergencia pública de prohibición de despido y suspensiones. Acordémonos, el fundamento de este decreto 329, este es un decreto de urgencia. El fundamento lo hace en el marco de la 27.541, esta ley que venimos diciendo, ¿no?, de que de diciembre del año pasado estamos en emergencia pública, principalmente en emergencia sanitaria y social. El marco del decreto de 260 de emergencia sanitaria, que extendió por un año esta emergencia de esta ley, y en el marco del decreto 297 que veníamos analizando, que inició el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, en todo ese combo de normativa, y con el fin, dice, ¿no?, de tutelar a los trabajadores y trabajadoras, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, en el marco del 14 bis, que habla de la protección contra el despido arbitrario, de qué se trata el despido arbitrario, viene a limitar los despidos y las suspensiones por el plazo de 60 días. Bien, esto comienza a regir el 31 de marzo de 2020 hasta el 31 de mayo del 2020. Está vigente este decreto de urgencia. Puede ser que se prorrogue, depende de la circunstancia, cómo se vayan dando. Además, esto va cambiando minuto a minuto, pero tengamos en cuenta que hasta el de junio sigue vigente la doble indemnización del decreto 34 de diciembre del año pasado. Este decreto 329, que establece la prohibición de despidos y de suspensiones, le da fuerza a todos los trabajadores que en este momento están conectados y lo están viendo, de poder
de ejercer su derecho de decir, mire, la actividad de usted empleador no está exceptuada del aislamiento obligatorio, por lo tanto, usted me tiene que pagar, yo no tengo que ir a trabajar, usted me tiene que pagar el 100% del salario y tampoco me puede despedir ni suspender. Entonces viene a completar un poco lo que veíamos y se denunciaba de la Asociación de Abogados Laboralistas, que fue uno de los motores de este decreto, para que realmente los trabajadores puedan exigir, porque si no, bueno, usted quiere perder el trabajo, tiene que venir igual, si no, no le voy a pagar el salario. Entonces, ahora el trabajador y la trabajadora se pueden parar frente al empleador y decir, mire, si usted tiene la obligación de abonarme el salario por más que yo no vaya, porque no es un antojo mío, sino es una obligación del decreto nacional que establece el aislamiento obligatorio, y tampoco usted me puede despedir o suspender para obviar la obligación, obviamente, del pago del 100% del salario. La prohibición de los despidos es respecto a los despidos sin causa, o sea, el despido arbitrario propiamente dicho, que dice el 14 bis, o aquellos despidos que digan que es por disminución de trabajo o por fuerza mayor. Entonces, ¿por qué? Porque había muchos empleadores que decían, no, por fuerza mayor, yo te tengo que despedir y te pago el 50% de la indemnización, ¿no? Por eso digo, esos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo quedaron suspendidos, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la indemnización por despido sin causa, quedaron suspendidos, y establece una cierta estabilidad propia, una estabilidad de no la posibilidad de no poder ser despedidos sin causa a los trabajadores o ser despedidos por fuerza mayor. Así también, en el artículo 3, suspende las suspensiones, o sea, valga la redundancia, ¿no? O prohíbe, mejor dicho, prohíbe las suspensiones por el plazo de 60 días, suspensiones por causa mayor o falta de disminución de trabajo. Esto también sería otra alternativa que hacían algunos empleadores, o sea, en vez de despedirte, yo te suspendo durante 2 meses, pero sin el pago del salario. O sea, mantengo vigente la relación del trabajo, no te despido, pero tampoco te pago. Entonces, también se prohíbe no solamente el despido sin causa o por fuerza mayor, sino que se prohíbe las suspensiones por el plazo de 60 días. Y acá me voy a detener un poquito porque sí hemos visto que ha habido algunos acuerdos entre sindicatos y empresas en algunos sectores que han establecido el acuerdo del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que pone como excepción suspensiones acordadas entre las partes, entre la empresa y los sindicatos, pero que tienen que ser homologadas por el Ministerio de Trabajo de Nación. Solamente por el Ministerio de Trabajo de Nación pueden ser homologados estos acuerdos, en la cual se suspende el contrato de trabajo, los contratos de trabajo, con, sí, dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con el pago, sí, de un monto que no va a ser remunerativo, y de alguna manera es la excepción que establece a esta provisión de suspensiones, ¿no? Y provisión de despido. Obviamente, trabajadores que incumplen con la normativa vigente, despedir a un trabajador o suspenderlo sin cumplir con estos requisitos que recién decía del 223 de la bis de la Ley de Contrato de Trabajo, dispone la nulidad del despido. ¿Qué significa la nulidad del despido? Que aquellos trabajadores que hayan sido despedidos a partir del 31 de marzo, en relación para el juez o para la ley, esa relación vigente y por lo tanto sigue devengando salario. Esa relación sigue vigente y sigue devengando salario. Ese trabajador sigue teniendo derecho a cobrar el 100% de su salario. Sea porque se incumplió con la prohibición de despido por fuerza mayor o la suspensión. Hasta ahí lo que fueron las distintas resoluciones y decretos de necesidad de urgencia que estuvimos viendo, ¿no? Y que siguen vigentes absolutamente todos. Tenemos la ley 27.541 de emergencia pública de diciembre del 2019. Tenemos el decreto 34 del 2019 con la doble indemnización vigente hasta el 14 de junio. Tenemos el decreto de necesidad de urgencia de emergencia sanitaria 260,
aislamiento por cuarentena, tenemos la resolución 202, 207 del Ministerio de Trabajo, tenemos el decreto de necesidad de urgencia 297 del aislamiento social preventivo y obligatorio, que establece en su artículo 6 las excepciones que pueden seguir realizando sus actividades y después fueron, como vimos, agregándose otras actividades por parte de la jefatura de gabinete, que eso se puede ver, dice, bueno, ¿y cuáles son las actividades que yo, si yo estoy dentro de esas actividades exceptuadas? Bueno, entran a argentina.com.ar y ahí van a poder encontrar la lista de las actividades, que yo digo que son más de 49, por lo que estoy leyendo, exceptuadas de este aislamiento obligatorio. Y luego vemos este último decreto, 329, decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo, 329, que prohíbe los despidos y las suspensiones. He tratado de ser lo más concreto y llano posible. Tengamos en cuenta que en el marco, porque acá hay una cuestión también, que muchos empleadores se han quejado o han dicho, miren, nosotros nos obligan a mantener las relaciones de trabajo, nos podemos suspender, no podemos despedir y tenemos que pagar los salarios igualmente. Bueno, en realidad, antes del decreto de necesidad de urgencia 229 329 salieron los dos decretos de necesidad de urgencia 225 que extiende la cuarentena de este aislamiento social preventivo obligatorio y que el 326, el decreto de necesidad de urgencia 326, establece ciertos subsidios, repro y beneficios para esas pymes que tengan que, para alguna manera, paliar el mantener una relación de trabajo improducible. Bien. Esa ayuda a la empresa está también. Hay créditos blandos del 24%, varias cuestiones que los empleadores van a tener beneficio. Obviamente se han congelado las tarifas públicas de los servicios públicos y otros beneficios que van a tener y tienen las empresas hoy en día para de alguna manera sobrellevar esta situación. Como dijo el presidente, seguramente va a haber muchos empresarios que van a ganar menos. Pero el tema acá, como dije en un principio, el bien jurídico protegido es la salud pública, es la protección de la vida de los trabajadores y de los ciudadanos en general, porque esto nos afecta a todos igual como sociedad, sea empleador, sea trabajador, sea de la clase social que sea. Se ha tratado de mantener en este marco de emergencia social y sanitaria y económica, que se mantenga la fuente de trabajo. Por eso también teníamos un decreto anterior, antes de la pandemia, de la doble indemnización. Y también esa fuente de trabajo y proteger el salario, porque obviamente un trabajador que se tiene que obligadamente quedar en su casa y no cobrar su salario o haberse quedado sin trabajo, obviamente el impacto social sería muchísimo más fuerte y, como dijo en su momento el presidente, cuando se pierde una vida no se recupera. La economía se puede recuperar y en eso están trabajando. De pronto, de nuestro lugar, y por eso agradezco a la CGT Regional Gualeguaychú, por intermedio de su secretario general Claudio de los Santos, a todos ustedes, la atención que han prestado. Esta es una herramienta que seguramente este video grabado en el Facebook se va a poder compartir, de ir analizando todos estos distintos decretos y resoluciones del Ministerio de Trabajo para de alguna manera garantizar el ejercicio de los derechos laborales, ¿no? Cabe aclarar, antes de pasar a preguntas que han ido haciendo los distintos espectadores, la idea de esto que sea interactivo, ¿no? O sea, que podamos sacarnos las dudas. La última versión del Ministerio de Trabajo, la 367, que estableció el coronavirus como una enfermedad profesional no listada, pero que se queda, y esto es la crítica, porque en realidad establece una presunción de que sea una persona
que está trabajando en una actividad adecuada de obligatorio, se va a presumir, si tiene coronavirus, que esa enfermedad fue adquirida en el ámbito o en ocasión del trabajo. Que luego después va a tener que ser confirmada en la comisión central, en la comisión médica central. Entonces, queda a mitad de camino porque directamente no es como una enfermedad en la lista que establece el artículo 6, ¿no? Ahí estoy hablando de la ley de trabajo 24.557. No lo establece, no se suma como una lista, como una enfermedad, pero sí hace una presunción. Es un pasito más al reconocimiento de como enfermedad laboral esta situación, el coronavirus, pero que no atiende por ahí la demanda que teníamos en el laboral. Es decir, no, pónganlo dentro de la lista y que obviamente la ART responda frente a ese de las prestaciones en especie, las prestaciones médicas, y luego, en el caso de quedar una incapacidad, cosa que lo más probable, lo que se causa la muerte, por ejemplo, sea la indemnización para los derechos del trabajador o trabajadora. Cuestión que lamentablemente con este decreto 367 se va a tener que seguir discutiendo y se va a tener que demostrar, aunque hay una presunción, pero se va a demostrar que el coronavirus fue el contagio fue en ocasión o por causa del trabajo. Así que bueno, esto es por ahora lo que son los distintos decretos de necesidad de urgencia y las distintas resoluciones del Ministerio de Trabajo. Obviamente que hay mucha normativa que he dejado de lado por el tiempo, por más tiempo. Llevamos una hora de transmisión y no quería cansarlos. La idea es esto sirva como material de consulta, que podamos entre todos irnos exigiendo nuestros derechos, sobre todo los trabajadores y trabajadoras, que para ello está esto organizado. Así que bueno, voy a pasar ahora sí a las distintas preguntas que fueron haciendo durante la transmisión y que vamos a ir viendo. Bueno, acá preguntaban si la RT cubre si el virus. Bueno, ahora sí, con esta resolución 367 del día de ayer, sí se estaría cubierto. Hay una presunción, en principio, que el coronavirus fue adquirido en el trabajo, se da la atención y después se analizará en la Comisión Médica Central si es causa del trabajo o no. Pero por lo menos la atención, en principio, sí va a estar cubierta. Pero como decimos, se quedaron a mitad de camino. O por lo menos es lo que pensamos los laboralistas. Bien. Respecto, me preguntan sobre, Cheveste me pregunta sobre la fábrica de muebles está exceptuada. Bueno, hay una de las excepciones, acá tenemos la lista de excepciones, distintos decretos y resoluciones, sobre todo del jefe de gabinete, que fue el que estuvo estableciendo las distintas excepciones, habla sobre la industria de producción de madera y trabajos afines. Va a haber seguramente cuestiones que van a entrar a la duda, como en su momento las obras públicas, ¿no? ¿Qué obras públicas? ¿Todas las obras públicas tienen que seguir llevándose a cabo o solamente algunas que estén vinculadas con algún servicio esencial o con la construcción de un hospital o con la construcción de un puente o, por ejemplo, los constructores de viviendas públicas, que haga, por ejemplo, IAPB, ¿no? Es una duda que por ahí, yo entiendo que en caso de duda, por supuesto, a favor del trabajador, en principio vamos a optar el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea, de alguna manera, dispensar al trabajador de ir a trabajar, pero con garantizándole el salario y prohibiendo el despido y las suspensiones. Yo quería ver, porque en la decisión administrativa 450, esto es de jefatura de gabinete, en el punto 2, inciso 2, dice
vinculada con producción, distribución, comercialización forestal. Dice curtiembre, aserradero, fábrica de productos de madera, fábrica de colchones y fábrica de maquinaria vial y agrícola. Entiendo que viene por el tema de, por ejemplo, buscan camas, por el tema de colchones. ¿Por qué? Porque después el servicio sanitario lo van a necesitar. Por eso, la lógica hay que entenderlo del estado de necesidad sanitaria. El Estado ha dado de garantizar y de proteger la salud pública. Bueno, pero para eso, para mantener la salud pública, también necesitamos de ciertas actividades que sigan funcionando para tener los elementos necesarios para contrarrestar el virus. Creo que es por ahí a tener en cuenta por esta pregunta que hacía Pam Cheveste. Bueno, después Gastón Silva preguntaba por los acuerdos entre los gremios y los empresarios. Esto es la excepción que establece el decreto 329 de provisión de despido y decisiones, que deja librado al acuerdo de entre sindicatos del 200 bis. Eso tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad competente, el Ministerio de Trabajo de Nación, eso lo comentaba, entiende que se está garantizando, se está protegiendo a los trabajadores, velando por esos derechos, entiendo que se ha homologado el acuerdo, sí se puede llevar a cabo la suspensión por ese término del 223 bis de la Ley contra el Trabajo, que establece este tipo de acuerdo, el pago igual de una suma que no sería remunerativa, pero sería prácticamente igual que el salario que cobran los trabajadores. Así que bueno. Después Noelia Campostrini pregunta sobre los empleadores que pagan salario en cuotas. No, definitivamente está prohibido. El salario, o sea, por eso digo, y por eso al principio aclaré de este video, si después lo quieren ver, de un principio, aquellos que por ahí se fueron conectando más tarde, la ley contra el trabajo sigue vigente, y esto está en el marco de la ley contra el trabajo, esto no se suspendió, entonces la obligación de pagar el cuarto día hábil para los trabajadores mensualizados, o al segundo día, los trabajadores de quincena, o depende cómo sea el formato de pago, pero serían estos los plazos, debe estar depositado de manera integral el salario. No hay posibilidad de pagar en cuotas ni ningún tipo de financiamiento. De hecho, había ciertas empresas que venían haciéndolo de antes, por eso estamos en el marco de una ley nacional que fue en diciembre del año pasado, hasta 27.541, que estableció la emergencia pública, porque venía en un contexto económico bastante complicado que esto lo agravó mucho más. Por eso lo digo esto para ver también de que obviamente que va a haber impacto económico negativo, pero es porque venimos también de una situación bastante complicada. Había arrasado con la fuente de trabajo, por eso hablamos el año pasado, hemos llegado a 10.6% de desocupación, de desempleo. Por eso también se estableció el decreto 34 que estableció la doble indemnización, que sigue vigente. Y está bueno aclarar la situación. Lo que está prohibido, el decreto 329 que prohíbe los despidos, es la prohibición para los empleadores que van a despedir, o sea, que no pueden despedir sin causa o por fuerza o alegando fuerza mayor. Pero el trabajador sí se puede considerar despedido por justa causa. O sea, si yo estoy mal registrado, en realidad soy jornada completa y me tienen registrado por media jornada. En realidad yo empecé hace 5 años atrás y me registraron hace 2 años. Hay cuestiones de incumplimiento contractual que el trabajador y la trabajadora se pueden considerar despedidos. Eso no está prohibido, el correo sigue funcionando, estuvimos viendo como una actividad esencial que continúa funcionando, por lo tanto el trabajador puede un programa intimando la regulación del trabajo bajo procedimiento de considerarse despedido. Si se considera despedido, no solamente tiene derecho a la indemnización por antigüedad, preaviso, indemnización, sino también a la doble indemnización del artículo 30, del decreto 34/2017.
viene el aporte de Claudio de los Santos que dice, ¿no? Tanto DNU como resolución establecen la protección de abonar el 100%. Y obviamente que va a haber empleados, y esto lo decimos también, y esta videoconferencia, la idea era brindar esta herramienta para que cada uno sepa y qué herramientas tiene y qué derechos tiene, para que en caso de un empleador que incumpla, que suspague, que despide igual o que no pague el salario como corresponde, después uno va a tener la acción judicial para poder reclamar diferencias salariales o poder considerarse despedido o tener distintas herramientas. Obviamente con el asesoramiento correspondiente que deben acudir, por supuesto. José Luis Zambra, cuando sos factor de riesgo, la empresa debe abonar el sueldo. Sí, acá se entiende que tienen que abonar el 100% del salario de manera integral, no solo el básico, sino todos los adicionales de manera integral el salario. A ver. Por supuesto que toda actividad dentro de las excepciones que estableció el artículo 6 de este decreto 297, prorrogado después por el 325 y el otro decreto que ahora no tengo el número, hay actividades que vienen tuyos que están dentro de la línea productiva. Por ejemplo, trabajadores de producción de alimentos. Obviamente que hay producción de segundo grado, de tercer grado, o que dan los insumos para esa actividad, que obviamente que están exceptuados de este aislamiento obligatorio para poder, obviamente, tienen que respetar toda la cadena productiva para poder llevar a cabo el producto final. Igual que los trabajadores de productos de limpieza, de elementos de sanidad, que también eso lo establece el artículo 6. No quise hoy ahondar detallando actividad por actividad por el tema del tiempo, pero entrando a argentina.com.ar pueden ver más de 49 actividades que están exceptuadas del aislamiento obligatorio. ¿Mm? Bueno, acá el socio Eduardo Borén pregunta cómo vemos el movimiento obrero en esta pandemia. Bueno, justamente fundamental la pregunta que hace el socio respecto de es fundamental hoy más que nunca que los sindicatos, y esto está auspiciado justamente, está promovido por la CGT de Gualeguaychú, al cual agradecemos nuevamente. Seguramente hay compañeros también de CTA, hay compañeros de sindicatos locales que están viendo este video y que seguro van a poder reproducir y compartir porque esto va a quedar grabado. Es fundamental la actividad sindical hoy más que nunca. Es fundamental aquellos sindicales que en los convenios colectivos tengan comité mixto de seguridad e higiene, lo hagan funcionar al 100%. De hecho, sabemos que hay muchos trabajadores que lo están haciendo, están organizando los distintos horarios, buscando las distintas medidas de seguridad e higiene, tanto en el ambiente público como privado. Si no están dadas las condiciones, los trabajadores tienen el derecho y la posibilidad de exigir que se cumplan las normativas de seguridad e higiene, tanto vigente a nivel nacional, que ya venía la ley de seguridad e higiene, como las distintas recomendaciones y obligaciones que ha establecido Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que eso puede entrar a ese la página de Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que establece la normativa, que no quiero abundar en eso, establece cuáles son los elementos de seguridad, los guantes, barbijo y todo elemento que deben tener los trabajadores, sobre todo que tienen contacto con otras personas. El tema empieza, fundamental, es fundamental el trabajo que están llevando a cabo muchos compañeros y compañeras tanto en el centro de salud como en distintas actividades. El mantenimiento del limpieza es lo que evita que la enfermedad se propague. Me pregunta Manuel Alejandro, ¿qué pasa con aquel de riesgo diabético que sigue trabajando voluntariamente en la administración pública sabiendo que no está obligado y encima porta personas? Bueno, justamente una de las excepciones, por eso digo, las resoluciones del Ministerio de Trabajo
trabajo siguiente, esta la resolución 207, justamente establece o suspende la obligación a prestar tarea a los trabajadores que entre ellos, como trabajadores, como en este caso, que por ejemplo tengan diabetes. Es uno de los casos que expresamente dice la resolución en los decretos de que están exceptuados de prestar tareas. No está obligado y está poniendo en riesgo vida. Por ahí, viendo que no hay más preguntas, lo que quería cerrar esta conferencia, que espero que haya servido, y la idea es aportar esta herramienta y poder, ojalá podamos volver a hacerlo. En realidad ya lo hemos hecho otras actividades y otros talleres con CGT y con CTA también, hay que decirlo. La idea es que acá el mensaje final es que tenemos que cuidarnos entre todos. Hay normativa que nos protege, nos protege del despido, nos protege de las suspensiones, nos protege del salario, el cobro íntegro del salario, nos protege de estar saliendo a la calle. Evitemos salir a la calle en la medida de lo posible, hacer lo mínimo posible. Obviamente estamos aceptados, o sea, podemos ir a comprar el alimento, podemos hacer ciertas cuestiones, pero tratemos de evitar de salir lo máximo posible. Quedémonos que cuidándonos nosotros, cuidamos a los otros también. Porque yo irresponsablemente, si yo me muevo y ando por todos lados, puedo yo estar afectado de coronavirus sin saberlo, porque soy asintomático. De hecho, el 80% de los afectados no se da cuenta, no tiene ningún tipo de síntoma, y puede estar contagiando a otro, y ese otro le puede producir la muerte. Estamos llegando casi a 100 muertes en Argentina, que gracias a Dios por esta cuarentena que se ha establecido obligatoria, se ha evitado muchísimo el crecimiento exponencial que tiene esta enfermedad. Es muy contagiosa, solamente con el contacto que uno pueda tocar en algún lugar, llevarse la nariz o la boca, podemos contagiarnos y utilizar, obviamente, por ahí el sistema de salud, tanto público como privado, en terapia intensiva o respirador. Entonces, no pongamos en riesgo nuestra salud, nuestra vida, ni la salud ni la vida de los otros. Empleadores responsables y conscientes de que deben también, hay un deber del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, está bien, establece para los empleadores y la Ley de Trabajo y varias, no solamente para el sector privado, sino para el sector público, establece de los empleadores de establecer las condiciones de seguridad e higiene. Y justamente ahora es más cuando más se llama esa obligación de tomar todos los recaudos posibles y no exponer a nadie innecesariamente. Ir a cumplir horario porque le paga el salario simplemente por ser una actividad exceptuada no es justificación para exponer a los trabajadores y su familia, porque muchas veces muchos trabajadores que tienen que ir a prestar tareas pueden contagiar el contagio a su familia, porque por ahí decimos, bueno, son personas menores de 40 años, por ejemplo, pero pueden contagiarse y pueden contagiar a un adulto mayor y ya dijimos, mayores de 60 años tienen un 80% de mortalidad. Entonces tengamos en cuenta esta cuestión, cuidándonos, quedamos en nuestra casa, cuidamos a los otros y ojalá que salgamos de alguna manera todos. Fundamental la actividad de los trabajadores que exijan y trabajadoras que exijan sus derechos, la potestad de resistirse a prestar tareas si no están las condiciones dadas de seguridad e higiene, esa excepción de incumplimiento la tienen, tienen las medidas. El Ministerio de Trabajo, tanto nación como provincial, sigue funcionando. Estamos sin audiencias, funcionando. Que se puedan hacer las denuncias correspondientes en el trabajo o en la justicia. A partir del día de ayer también la justicia entrerriana empezó a funcionar a puerta cerrada. O sea que tenemos elementos y tenemos herramientas para exigir nuestros derechos. No nos quedemos brazos cruzados, que hay incumplimiento por parte de la patronal, sobre todo, pública como privada, de no cumplir con vigente. Y sobre todo los elementos de seguridad e higiene para que ella sea exceptuada. Si no está exceptuada, queda en nuestra casa. Y asegurémonos de no contagiar a los otros. Realmente es una cuestión donde se tiene que ver la idea y el compromiso de todos. Así que este fue mi granito de arena para poder aportar del poco que uno puede llegar a tener por la experiencia también de abogado laboralista y abogado de sindicatos. También agradezco a mi socio, a María Vilche y a Eduardo Bren, también que han aportado
actividad y que también están al servicio. También la idea es aportar un poquito en toda esta pandemia, esta situación que ojalá pase pronto y volver a abrazarnos, como dicen varios, y estrecharnos la mano. Así que muchísimas gracias, quedando a su entera disposición. Y bueno, queda el video igualmente si quieren ver algunas cuestiones. Ya vimos que hay mucha normativa dando vueltas, saliendo constantemente. Seguramente, si sale normativa nueva, volvamos a hacer otra videoconferencia. Pero bueno, espero que haya servido. Buenas noches y